sí le voy a hablar de un tema que a mí en lo personal me ministra bastante. Es un tema que mi mami les dice a veces, profeta Debbie, ora en las mañanas por eso. Es de renovar nuestra mente. ¿Y por qué voy a hablar yo de eso también? Porque a mí también Satanás ha querido venir a decirme muchas cosas a la cabeza. Ha querido venir a meterme muchas cosas en la mente. Entonces, antes de yo predicarles a ustedes, el Señor también me habló a mi vida. El tema se llama Renuevo mi mente a diario. Eso me trae bendición. Y el versículo solo son 2 versículos. Es Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que yo oro todas las mañanas es el 12:2, ¿verdad? Ese es el que yo trato de orar y que no se me olvide, porque muchas veces no entendemos cosas que Dios nos quiere dar a nuestras vidas y por no renovar nuestra mente nosotros no las recibimos. A medida que nosotros vamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra vida se va transformando, lo que resulta en el cumplimiento de la voluntad de Dios. La transformación de la vida y el cambio de corazón no pueden ejercer, no pueden tomar lugar sin la renovación de nuestra mente. Esa es una verdad fundamental en cada uno de nosotros. Y nuestra mente nunca va a poder ser renovada a la piedad si no estamos continuamente exponiéndola al que nosotros estemos escudriñando la palabra como nos hemos sido enseñados por nuestro apóstol, que debemos conocer palabras. El ejercicio que se hizo el miércoles, que puso a varios escuderos a orar, pero si nosotros no conocemos palabra para nosotros decirle una petición al Señor, entonces muchas veces, como que no hay escuchado mucho. Tenemos que conocer palabra para nosotros poder también estar renovando nuestra mente. Nuestra mente, nosotros sabemos y hemos sido enseñados, ¿verdad?, que es un arma de doble filo. Así como es poderosa, así también es peligrosa al mismo tiempo. Por eso es que es necesario que sepamos qué tenemos que hacer con ella, con nuestra mente. Y la Biblia en Romanos 12 nos dice que la renovemos para comprobar ¿qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que Dios quiere para nosotros es agradable y perfecto para nuestras vidas. Hay un tiempo estipulado que Dios ha dado para que las cosas sucedan en nuestras vidas. Como nos dice nuestra apóstola a veces, ella tenía 40 años de estar orando por algo. ¿Por qué no se le daba? Porque quizás el Señor no era el momento indicado. Muchas veces oramos por ciertas cosas en nuestras vidas y no entendemos por qué no se nos dan. Tenemos que ir transformando nuestra mente para nosotros poder entender cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, que si no tenemos una mente renovada, no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios en nuestra vida. Y es ahí el problema, cuando decimos que queremos hacer la voluntad de Dios sin conocer la voluntad de Él. O sea, ¿estamos haciendo la voluntad de quién? La voluntad nuestra, la voluntad de nosotros. No estamos haciendo la voluntad de Dios porque no le hemos preguntado a Él si esa es su voluntad. Sin una mente renovada, aunque nosotros creamos
que estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos estar bien errados. Ahí es donde lo que hacemos no nos parece agradable ni perfecto, porque estamos tratando, como les digo, de hacer la voluntad de nosotros. O tratamos de decir que nosotros estar haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta para Dios, pero sin una mente renovada. Y a veces eso es imposible que nosotros lo podamos hacer. Entonces, ¿por qué debo renovar yo mi mente? Miren, nosotros tenemos de por sí una mente corrompida. O sea, ya de por sí, métase usted en la cabeza que su mente está corrompida. ¿Por qué entonces debo yo renovar mi mente? Dicen los estudios, las que estudiamos educación, podemos ver bastante teoría, donde dice que la mente de un niño comienza a cambiar y como a pensar por sí mismo, a tener conciencia de lo que hace a los 7 años. A los 7 años. Es que un niño comienza a cambiar el diseño original de la mente. Es lo que comúnmente conocemos como la inocencia. Antes de los 7 años, un niño es bien inocente y las cosas que hace las hace porque las ha visto, las ha escuchado, pero casi que no lo hace como que por voluntad propia muchas veces. Y a partir de ahí, en base a lo que vaya experimentando su mentalidad, así va cambiando. Lamentablemente no cambia para bien esa mentalidad, sino que se va convirtiendo a este mundo, a lo que este mundo le enseña. Por eso es bien importante a todas las madres que están aquí, que estamos ahora celebrando el Día de las Madres, que usted sepa corregir a su hijo de pequeño. Yo no tuve, y le voy a hacer una aclaración, no es que no pueda, sino por voluntad propia, no quise tener. Pero no tuve, pero sí tuve a varios a mi cargo muchos años. Y se ve la diferencia cuando un padre, una madre está presente en la vida de un niño y cuando un padre y una madre no está presente en la vida de un niño. A las madres, lastimosamente, les toca un papel quizás un poco más difícil, porque ellas son las que están ahí de chiquitos, los regañan, los aman, les pasa de todo. Y al papá muchas veces lo ven los niños como más autoridad. Cuando habla el papá, habla el papá. Pero la mamá puede decir muchas cosas y los niños, sí, tú me regañas, te contestas, te contentas, me volvés a regañar, te volvés a contentar. En cambio el papá cuando habla. Yo he visto ahorita a Ana Lucía, que es la que tenemos más bebé, cuando mi hermano le habla, cuando son hijos, ella hace así como, ay, Dios mío, ya habló mi papi. Entonces, las mamás sí la tienen un poco más difícil todavía, porque ellas quieran, los hombres o no, hacen un arduo trabajo, un trabajo más, ¿cómo se dice? Sí. Pues ellas la tienen más difícil que ellos. Entonces, y Dios quiere que volvamos a esa mentalidad original, por eso es que dice muchas veces que nosotros debemos tener la mentalidad como niños, porque antes de los 7 años, los niños nosotros podemos cambiarle, irlo llenando de valores, irlo llenando de muchas cosas para que ese niño pueda ir creciendo bajo la rectitud, bajo la palabra de Dios, bajo los valores. A partir de ahí nuestra mentalidad se va corrompiendo de forma progresiva. De manera que la razón más clara para cambiar nuestra mentalidad es que tenemos una mentalidad corrompida.
Además es importante mencionar que los tiempos van avanzando. No somos cuando no habían carros, no estamos en una era ahorita donde antes no había tecnología, ahora hay mucha tecnología. ¿Qué faltará todavía? Imagínense si ahora hay tecnología, ¿hasta dónde va a llegar este mundo? Yo les pongo un ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. ¿Ustedes piensan que si Jesucristo hubiera venido en este tiempo, Él decidiera andar en burro, o usted cree que Él anduviera en carro? ¿Ah? Aquí oí a dos por aquí, por allá atrás no oigo. ¿Cómo todo lo que hace en carro? ¿Usted cree que a Él no le costaba caminar esas distancias de un lado a otro, tanto caminando o tanto en burro? O sea, yo creo que Él hubiera hecho muchas cosas, quizás más de lo que hizo en ese momento, las hubiera hecho si Él hubiera venido en este tiempo. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar que el mundo va avanzando y nosotros tenemos que ir avanzando también con el mundo. Así sucede con muchas cosas en nuestras vidas y alrededor que van evolucionando, y si no renovamos nuestra mente, nos vamos a quedar obsoletos. Entonces, la razón número 2, vivimos en un mundo que evoluciona rápidamente. Por otro lado también la idea es acercarnos lo más que podemos a la mentalidad de Cristo. Actuar como Él actuaría. Es bien difícil estar en una situación, las madres con sus hijos, en que ellas digan qué hiciera ahorita el Señor con el hijo. Pero también se tiene que poner a pensar, lo instruyo, lo disciplino o le dejo pasar esto. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué me diría a mí el Señor? ¿Qué me diría a mí Jesucristo que haga? Y sabemos que los pensamientos de Dios son bien altos, que nosotros muchas veces ni lo entendemos, por lo que sería una locura de nuestra parte decir que ya hemos alcanzado ese nivel. Por eso la renovación de nuestra mente debe de ser constante. Entonces, razón número 3, el objetivo es Cristo y necesitamos siempre mejorar para llegar a su perfección. Tratar, porque perfectos nunca vamos a ser. O sea, no se desespere, no caiga en depresión, no caiga y diga, Dios mío, ¿por qué vuelvo a hacer estas cosas? Porque no somos perfectos. Tenemos que tratar de llegar a la perfección de Dios, pero no lo vamos a lograr tampoco. El creyente también necesita renovar su mente. Entonces podemos decir que las razones para renovar nuestra mente son bastantes. Y aunque podamos decir que somos grandes hombres y mujeres de Dios, siempre vamos a necesitar renovar nuestra mente. Aún todos esos grandes que usted ve en televisión, mire, y son grandes quizás por eso mismo, porque tienen los medios, han tenido el dinero de hacer cruzadas, de llenar estadios. Si nosotros tuviéramos, pues ya estaríamos ahí. Pero esa gente ha tenido pues un poco la facilidad de tener monetariamente para poder salir en programas de televisión, como le digo, para tener grandes iglesias. Entonces, aunque se manifiesten los ministerios y dones del Espíritu, necesitamos renovación. Si nosotros vemos vemos cuando Pablo le hablaba a los creyentes, quienes por un lado Pablo explica que eran ministros de Dios, pero por otro lado también
los exhortaba y los animaba a seguir renovando su mente, corrigiendo y cambiando. Constantemente hacía eso Pablo. El peligro que tenemos de no renovar nuestra mente es que no progresamos. Y lo que no progresa, todos sabemos que se estanca y se muere. Y aunque nosotros no progresemos los planes de Dios, sí. Y es ahí donde Dios quiere para nosotros, nos saca ventaja a Él y nosotros no podemos llevarle el ritmo, porque no vamos renovando nuestra mente. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo y no vaya a pensar que yo soy feminista, que yo soy nada. Yo tengo bien claro que Dios creó al hombre y a la mujer. Yo tengo bien claro que Dios le dio muchas habilidades al hombre que las mujeres no tenemos, y las mujeres tenemos muchas habilidades que el hombre no tiene. Por eso creó al hombre y a la mujer, porque así nos podemos complementar. Hay muchas cosas ahora que dicen otra cosa, que salen las mujeres y que hacen una gran revolución y ahí dicen de todo, que son feministas, que no, hacia el hombre siempre lo necesitamos. Sí. Sí, amén, amén. Así como nos necesitan a nosotros, ¿verdad, mujeres? Amén, amén. Sin una mujer, los hombres no existieran. O sea, de que necesitamos a la mujer, la necesitamos. Por eso que yo no entiendo muchas cosas, pero a ellos hay que respetarlos nada más, pero no hacerse del lado de ellos. Por ejemplo, algunos hombres que estábamos en aquella época de los 70, 80, donde había muchos hombres machistas. Entonces, si usted se ha quedado con esa mentalidad y usted piensa, sigue pensando, no, la mujer solo tiene que estar en la casa, cuidar a los hijos. La mujer no tiene que salir de la casa. Y entonces ella no puede, y usted no puede emprender porque quiere hacer la ayuda. No, pero ¿cómo es la cosa? Usted dice que la mujer solo tiene que estar en la casa. Y por tener esa mentalidad, el Señor no termina de bendecir al hombre, porque el Señor tiene otros planes para que progresen juntos ahora como familia. Y lo quiere llevar al hombre, al sacerdote, a una posición diferente. Pero si usted siempre quiere tener ahí a la mujer en su casa, que no prospere, entonces no puede terminarlo de bendecir. Ya no estamos en aquella época donde la mujer se quedaba en la casa. O sea, lastimosamente nos ha tocado salir a trabajar. Exactamente. Nos ha tocado salir a trabajar. Nos ha tocado salir adelante a estudiar también. Y tenemos que ayudarle ahora a nuestros esposos a salir adelante. Pero todo, ¿por qué? Estoy hablando a los machistas, entonces no es ninguno de los que están aquí. Entonces, ¿por qué no puede llevarlo el Señor a donde quiere? Porque no ha renovado su mente. ¿Y podemos hablar de Dios sin ser obedientes a Romanos 12? Pues vuelvo y repito, el problema es que no progresamos. Pero Dios no se estanca. Él de alguna manera va a tratar de cumplir su propósito. Lo que pasa es que a veces se va a tardar más. Nosotros tenemos que tratar la manera de no ser piedra de tropiezo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que nos traiciona muchas veces. Y nosotros mismos somos los que no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Estamos metiéndonos pensamientos, estamos metiéndonos cosas, estamos metiéndonos, yo no puedo, las cosas no me salieron bien, no me salieron como yo quería. Usted es experto, pueden ser que hay muchos que están empezando un negocio y ya quiere ser experto. ¿Cuántos años tienen los grandes hombres de negocios
de estar en la posición que están. Si usted viene y le pregunta cuánto tiempo se tardó por lo que tuvo que pasar, usted va a entender. Pero de la noche a la mañana no se aprende ni se gana experiencia. O sea, tiene que, a las mujeres no desfallezcan, no desmayen. Traten. Y si no le sale a la primera, vuelva a tratar la segunda. Si la segunda tampoco, la tercera. Pero la cosa es no desmayar y no desfallecer. Usted tiene que tratar de ir renovando su mente para poder salir adelante. Amén. Entonces hay una pregunta que hay que analizar y meditar. Si no renovar mi mente me deja atrás con relación a los planes de Dios y sigo actuando igual cuando Dios quiere que actúe de otra forma, ¿es eso desobediencia? ¿Usted qué cree? Pues sí, porque no estamos siguiendo, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Entonces, no renovar nuestra mente es desobediencia e ir en contra de los planes de Dios. Sí, estamos siendo desobedientes a Él. No quiere decir que solo por eso no vamos a nosotros dejar de hablar palabra de Dios, claro que sí. Porque al nivel que usted y yo hemos llegado, ¿quién nos llevó? Nos llevó el Señor. Pero no es el nivel que Él quiere que nos quedemos. Él quiere seguir llevándonos de nivel a nivel, de dimensión a dimensión y llegar hasta donde Él nos va a llevar. Creo que Él no va a parar hasta el día en que culminemos nuestra carrera aquí en la tierra. Hasta ese día, Él va a seguir trabajando en nosotros. Él va a seguir queriendo que nos renovemos. Entonces aquí es donde eso que hacía de Dios funcionaba, pero ya no funciona. Entonces es necesario un cambio. Aún en las iglesias han tenido que ir renovando. ¿Usted funcionaría en una iglesia donde cantan coritos y no hay ministerio de alabanza y solo cantan y cantan y cantan con el himnario? Yo no funcionaría, le digo desde ya. O sea, yo quizás sería bien, no sé cómo decirle, quizás irrespetuosa, pero quizás me sentara y diría, Dios mío, ayúdame, porque yo no puedo, no entro, porque eso no me gusta. ¿Me entiende? Entonces las iglesias han tenido que ir renovando. Hay iglesias que se han quedado estancadas también. Dios nos regala cosas, pero hay que mantenerlas. Recibimos por gracia, pero mantener esa gracia necesita sacrificio, ¿sí o no? Mantener lo que Dios nos ha entregado requiere que cambiemos constantemente. Fíjese, todo necesita sacrificio. Siempre les he dicho yo que aquí cuando tocan los del Ministerio de Alabanza, cuando danzan las danzarinas y todos los ministerios que se necesita un sacrificio, que hay que ir a ensayos, todo requiere un sacrificio. O sea, si nos reunimos a ensayar, no es que solo venimos aquí a cantar y a tocar. A veces, otra vez pasa, ¿ya? Pero no siempre. ¿Ustedes creen? O sea, el apóstol, ¿cuánto tiempo pasa preparándose ella para venir a predicar todos los domingos? Si tengo que estudiar y la veo subrayar y ahora estoy haciendo esto y ahora estoy haciendo lo otro y vuelvo a repasar y vuelvo a estudiar y vuelvo a estudiar. Entonces no es fácil, todo requiere un sacrificio. Y como nos decían y nos dicen y nos siguen diciendo, todo lo bueno cuesta. Si algo le salió fácil, ¿usted lo valora? Muchas veces no.
que Dios le puede dar una idea a usted para que su negocio tenga éxito. En los años, yo le puedo, pues todos saben, imagino, ¿verdad? Pero lo que no, lo dudo. En los años 70, 80, 90, la publicidad para los negocios era en radio y periódicos. Después se fue incluyendo la televisión. Pero la mayoría de gente quería vender algo, usaba el periódico. Quería una publicidad para su negocio, pautaba en los periódicos. Quería que su negocio lo oyera un segmento de gente, decía, voy a pautar en esta radio, porque ahí está mi segmento. Entonces, radio y televisión. Después la televisión es más caro, por eso es que no mucha gente a veces se anuncia en la televisión. Pero lo que lo hacían con éxito. Pero mantener ese éxito requiere sacrificio, sí requiere sacrificio. Unos años después, pues años pasaron y en la actualidad es más rentable también que usted se promocione en las redes, en los medios digitales, ¿verdad? Asimismo es como nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente. Así como ha ido cambiando y evolucionando la publicidad, así nosotros tenemos que ir evolucionando. O se va a quedar, si usted se queda leyendo el periódico, no, si usted quiere su publicidad solo que salga en el periódico, pues no espere que llegue mucha gente, porque ahora el periódico son bien contadas la gente que lo sigue comprando, los que ya están bien acostumbrados. Pero los que ya nos acostumbramos a ver las noticias en los teléfonos, es aquí donde empiezan a salir, y nosotros, si queremos buscar algo o comprar algo, lo buscamos en el teléfono. Bien rara vez usted va a ir a buscar al periódico. Por eso ahora está Instagram, Facebook, el famoso TikTok. Entonces, así mismo nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente. Pero no solo de decir, le voy a dar reset, voy a resetear y voy a reiniciar. No, sino que hay que sacrificarse. Hay que comenzar a aprender cosas nuevas. Hay que utilizar muchas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Asimismo, tenemos que ir renovando nuestra mente con cosas nuevas también. Porque de lo contrario, el éxito que recibieron hace unos años no va a permanecer si usted sigue y se queda obsoleto. Y así es toda nuestra vida. Es imposible la renovación sin sacrificio, porque el mismo sacrificio es el que enseña al cuerpo a salir de la comodidad, de lo que nos agrada. Por eso antes de Pablo decirnos que renovemos nuestra mente, habla de que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio. Al principio donde nos dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Usted cree que no debe hacer o dejar de hacer X cosa según su mentalidad? Sin embargo, la Biblia nos dice que sí lo debe dejar de hacer o debes hacerlo contradiciendo su mentalidad. Nosotros, como ya dijimos, tenemos que hacer lo que dice la Biblia, aunque nos cueste. Y así vamos a ser una persona que nos vamos renovando a diario. Si usted no se renueva y usted sigue con esos pensamientos como cuando llegó a Cristo usted, no va a poder avanzar en las cosas de Dios, ni va a poder aceptar ni discernir lo que Dios quiere
para usted. ¿Cómo vamos a hacer eso? Uno, pues estando los miércoles todavía por Zoom, que el Señor nos sigue hablando, viniendo los domingos. ¿Por qué? Porque aquí es donde venimos a aprender una nueva revelación. Usted también tiene que leer la Biblia en su casa, eso nos toca hacerlo a todos, ¿verdad? Pero muchas veces, lastimosamente, no sé por qué, nos cuesta ir leyendo la Biblia y ir discerniendo y poder ir discerniendo lo que Dios quiere para nosotros. Es bien difícil hacerlo, más si ya estamos cansados, si lo hacemos de noche, pues a veces no tenemos otra hora en la que lo podemos hacer, y si lo hacemos a esa hora ya estamos cansados y nos cuesta discernir. O sea, siempre nos toca leer, pero lo que tenemos que hacer de nuestra parte, por eso es que el Señor ha dejado una guía espiritual en las iglesias y en nuestros pastores, aquí en este caso nuestra pastor, que el Señor le ha dado a ella la revelación para podernos venir a impartir a nosotros y nosotros poder muchas veces quitarnos algo y ponernos algo nuevo y hacerlo de esa manera. No nos podemos quedar con lo que aprendimos cuando llegamos. Ya casi vamos terminando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que morir a nosotros mismos, lo que creemos, y dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Si bien es cierto que Dios es quien nos cambia, Dios solo nos cambia cuando nosotros decidimos morir a nosotros mismos. Y eso sí depende de nosotros. Dios es un caballero y no va a venir a hacer algo que usted no permita hacer, que Él haga. Por eso, lastimosamente, cuando oramos por alguien que no quiere venir a los pies de Cristo, nosotros podemos orar y orar y orar y orar, pero si esa persona no dispone su corazón, es bien difícil que Dios obre en esa persona. Entonces sí depende de nosotros, por lo que el hecho de cambiar sí depende de nuestra voluntad. Por eso debemos morir a nosotros mismos, porque en la muerte es donde comienza todo. Si no morimos, no hemos comenzado. Por ejemplo, cuando aceptamos a Cristo, decimos que nacemos de nuevo, ¿verdad? Sí. Y no podemos negar que muchas cosas cambian en nuestra vida, pero otras no dejamos que cambien, ahí se quedan. ¿Y por qué sucede eso? Es muy probable que esa muerte no haya sido completa, sino que nosotros solo permitimos que murieran ciertas áreas en nuestra vida y no que murieran todas las áreas. A Dios no le podemos negar nada. Dios tiene que tener el control sobre mi espíritu, mi cuerpo y mi mente en todos los sentidos. Es decir, debemos morir completamente a todo para que Dios pueda tener el control total de nuestra vida. Y es morir definitivamente. Un sacrificio que tomas de vuelta ya no es sacrificio. Y es que si usted entrega algo, si muere a algo y lo vuelve a tomar y vuelve a seguir y lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo, entonces nunca murió. Debemos aprender a tener dominio propio y por sobre todo a ser determinados. Determinadas mujeres. Entonces, para terminar, todos necesitamos renovar nuestra mente a diario. Necesitamos sacrificarnos a diario. Cuando nos dejamos de sacrificar,
dejamos de renovarnos. Así vamos a poder evitar la repetición de ciclos, porque de verdad hemos muerto a esas cosas. Vamos a poder decir, así era yo, pero ahora que yo dispuse mi mente, mi corazón, el Señor me ha cambiado. Porque va a existir verdaderamente un cambio, y por sobre todo nos acercaremos más a la mente de Cristo, por lo que no podremos decir de Dios, no hay nada de nosotros que Él no tenga. No buscamos otro medio, otro camino. No buscamos fuera de Él, porque si no se encuentra en Dios, yo no lo quiero. Yo no quiero nada, Señor, como decimos muchas veces, no quiero nada que no venga de ti. No quiero nada en mi vida que venga a perturbarme, que venga a perturbar mi mente. Si es algo que yo quiero, Señor, pero eso no me va a edificar y no va a hacer que yo renueve mi mente, yo no lo quiero en mi vida. Yo quiero seguir renovándome y quiero que tú renueves mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, que tú renueves todo mi ser.